Bien, comenzamos con el desarrollo del siguiente ejercicio. En una universidad privada se determinan los pagos según el número de materias que cursan. El costo de todas las materias es el mismo, hay que considerarlas. Se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste en lo siguiente. Si el promedio obtenido por un último periodo es mayor o igual a 16, se le hará un descuento del 30% sobre la colegiatura y no se le cobra el IGB. Si el promedio obtenido es menor que 16, deberá pagar la pensión completa, lo cual incluye el 19% del IGB. El programa debe permitir el ingreso del número de materias, el precio de la materia, el promedio del último periodo y además por cada iteración debe mostrar cuánto debe pagar cada alumno. Vamos a resolver este problema haciendo uso de arreglos bidimensionales. Y si hay necesidad de unidimensionales también lo podemos hacer. Primero vamos a identificar qué datos ingresar. El programa debe permitir, aquí nos dice el enunciado, ¿no? Debe permitir el ingreso del número de materias, el precio de la materia y el promedio del último periodo, ¿no? Recordar que aquí los pagos es según el número de materias, ¿no? Y todas las materias tienen el mismo costo. Entonces vamos a apoyarnos en una hoja de cálculo. Ya vamos a usar LibreOffice Calc y aquí nos vamos a apoyar de lo siguiente. Primero, el número de materias. Dice que hay tres datos lo que vamos a ingresar. Número de materias, en este caso es entero, ¿no? Puede ser del tipo int y aquí podemos poner número de materias. Luego tenemos el precio, ¿no? El precio por ser moneda, de preferencia de tipo double, ¿no? Double, y acá ponemos precio de la materia. Luego tenemos el promedio del último periodo. Vamos a considerar también del tipo double. Entonces aquí sería double el promedio. Entonces puedo usar o puedo realizar del siguiente modo: un arreglo bidimensional para precio y promedio, ya del tipo double, y un arreglo unidimensional para el número de materias, ya que son datos distintos. Pues voy a separar esto más aquí. De este modo podríamos crear, ¿no? Entonces nuestro arreglo bidimensional va a ser número de materias y el arreglo bidimensional sería aquí, ¿no? Vamos a crear un nombre compuesto. Ya vamos a crear un nombre compuesto para este arreglo bidimensional. Sería precio prom. Ya está, así podemos crear, ¿no? Entonces esto se llamaría número de materias, un arreglo bidimensional del tipo entero, y precio prom, un arreglo bidimensional de el tipo double. Entonces supongamos que acá ponemos 4 materias, el precio a, no sé, 100 y el promedio 16, ¿no? Adicionalmente, ¿qué datos vamos a mostrar? Vamos a revisar el problema. ¿Qué datos vamos a mostrar? A ver, me dice por cada iteración se debe mostrar cuánto debe pagar cada alumno, ¿no? Entonces ese dato lo debemos mostrar aquí, ¿no?
Entonces yo debería crear una columna más para guardar los pagos, ¿no? Entonces sería el pago que voy a mostrar, sería aquí, ¿no? No sé qué vamos a poner, a ver qué nos manifiesta. Ya, pago, vamos a ponerle pagos o pago. Entonces aquí vamos a tener un monto sobre el precio por el número de materias, y de acuerdo a este promedio vamos a obtener, ¿no?, el monto del pago. Si el promedio es mayor a 16, será un descuento de 30%, ¿no? Y si el promedio es menor a 16, va a pagar la pensión completa y el 19% del IGB. Entonces vamos a realizar ese ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer, crear un directorio donde deseas guardar tu proyecto. Aquí vamos a poner ejercicios y vayamos a File New Project, seleccionamos Java, Java aplicación o Java application, y vamos a poner app pagos. A pagos lo vamos a llevar aquí y lo vamos a poner dentro de ejercicios. Abrimos y aquí abajo pe tu dominio, ¿no? pe.bha lo vamos a poner punto y le ponemos pago. Listo. Vamos a bajar el tamaño de fuente porque consideramos que está demasiado grande. 18 lo vamos a dejar. Y ya está. Entonces nuestro proyecto queda del siguiente modo, ¿no? Vamos a habilitar para ampliar. Tenemos nuestro proyecto pagos. Dentro del proyecto pagos, a pagos, tenemos el paquete p.bha y tenemos la clase pago. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, bueno, voy por temas de espacio, voy a borrar los comentarios, y lo primero que vamos a hacer es, si el problema me dice el programa debe permitir el ingreso del número de materias, entonces si vamos a ingresar datos debemos hacer uso de escáner, ¿no? Una de las formas para recoger datos ingresados por teclado. Scanner leer igual a new scanner y le damos system.in. Lo referenciamos, hacemos clic, add import for Java util scanner o control shift y presionar enter. Ya tenemos referenciado desde donde vamos a hacer uso de escáner. Y ahora, si vamos a ingresar datos o datos o datos para distintos pagos, ¿no? Para distintos pagos o varios alumnos que van a realizar sus pagos, entonces debemos hacer uso de una estructura de repetición o de un proceso de repetición, ¿no? Entonces para eso vamos a hacer uso de el for. Vamos a pedir aquí e ingrese el número de pagos, el número de pagos, y vamos a capturar en una variable número con
la instancia de leer y el método nextInt. Ya está. Con nextInt vamos a poder capturar ese valor que ingresamos y lo guardamos en número. Ese número nos va a servir for, y damos tab y tenemos la estructura del for. Aquí esta estructura de repetición nos va a permitir ejecutar n veces el conjunto o varias líneas de códigos que podemos escribir dentro del for. Entonces esta variable número voy a reemplazar por al 10 aquí, y con esto ya estoy controlando cuántas vueltas o cuántos ciclos se va a ejecutar este for. Entonces a la vez necesito lo más importante, crear los arreglos. Primero vamos con el arreglo bidimensional, ¿no? Con el arreglo bidimensional, recordar que estos arreglos tienen sus posiciones, ¿no? Comenzando desde la posición 0, ¿no? Comenzando desde la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos por aquí, ¿no?, posición n, ¿no? N posiciones. Entonces lo mismo tenemos para los arreglos bidimensionales, a diferencia que los arreglos bidimensionales tienen columnas, y comenzamos aquí con 0, la columna 1 y la columna 2. Entonces ahí tenemos, ¿no? Si nosotros, esta posición aquí sería, ¿no?, sería del siguiente modo: fila 2, en los primeros corchetes el número de filas, y en el segundo el número de columnas, ¿no? Entonces sería de este modo: fila 2, columna 0 sería la posición, ¿no? Este número 100 estaría en fila 0, columna 0, el número 16 estaría en fila 0, columna 1, y si por acá podemos poner un dato como 4500, este dato estaría en la fila 4, columna 2. Bien, entonces ahora vamos a crear los arreglos. Vamos a crear el arreglo bidimensional. Para crear el arreglo bidimensional, el importante, el tipo de dato y el nombre. Entonces vamos a poner aquí del tipo int, y número materias, le damos número materia, le damos corchetes igual a new int, y acá es importante lo siguiente: en este segundo corchete le vamos a poner número. ¿Qué quiere decir esto? Que según el número que ingresamos aquí, se va a crear del mismo tamaño o de la misma dimensión o del mismo número un arreglo unidimensional llamado número materia. Entonces, de acuerdo, ¿no?, eso va a ser n, ¿no?, de acuerdo al usuario, si puede ser 5, 10, 15, 20, qué sé yo. Por eso ponemos n. Luego necesitamos, para precios, para los promedios y para los pagos, precio prom. Así se va a llamar nuestro arreglo del tipo double, otro arreglo bidimensional, precio prom. Y aquí, como es bidimensional, vamos a poner una pareja de corchetes, y luego new double, y aquí otra pareja de corchetes. Pero ¿qué vamos a ingresar aquí en esta parte? En la primera va a ser el número de filas, y va a ser n, ¿no? Entonces aquí ponemos número, ¿no?, y el segundo el número de columnas. Eso sí debemos poner fijo. ¿Cuántas columnas tenemos para precio prom?
una columna, 2 columnas, 3 columnas. Y le ponemos aquí 3 columnas. Ya está. Ahora debemos recoger los datos. ¿Qué datos vamos a recoger? El número de materias, el precio de la materia y el promedio del último periodo, ¿no? Entonces el número de materias se van a recoger en esta columna. El precio de la materia, el promedio del ciclo anterior y aquí el cálculo que vamos a realizar, ¿no? Primero vamos a recoger estos 3 datos. Entonces, ¿cómo recogemos? Primero lanzamos un texto. Ingrese número de materias o asignaturas o cursos, ¿no? Y ahora, ¿cómo capturamos? Precio prom y aquí le ponemos i igual a leer.nextInt, ¿no? Importante mencionar, precio prom, estoy confundiendo, número materia, perdón, número materia. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? En el arreglo número materia, en la posición i. ¿Y cómo se entiende esto? Que i inicia aquí con 0. Entonces, en la primera ejecución de estas líneas, la i aquí va a ser 0. Ya según como va repitiéndose el ciclo, este i más, este post incremento va a hacer de que i su valor cambie en 1. Entonces por cada ciclo va a haber el aumento de i en 1, ¿no? Hasta que i deja de ser menor que número, ¿no? Entonces se va a seguir ejecutando n veces y de ese modo va a ir capturando, ¿no? Y se va a ir llenando los datos fila por fila. Luego, ¿qué vamos a capturar? El precio. Entonces, mostramos el texto, ingrese precio nada más. Vamos, ingrese precio, ¿no? Entonces, como todas las materias tienen el mismo precio, no hay ningún problema. Entonces vamos acá a llamar a precio prom. Precio prom se llama nuestro arreglo que hemos creado. Precio no es precio, precio. Precio prom, le damos la pareja de corchetes y aquí con leer.next double. Ya está. Ahora, ¿qué ponemos aquí? Primero, en la primera columna sabemos que representa filas, que vamos a poner i. Y la segunda, las columnas, y es importante. Las filas van a estar siendo representados por i, y ese valor va a ir cambiando por cada vuelta, en este caso el for, por cada ciclo. Mientras que las columnas se van a mantener estáticos, no van a variar. Entonces, los precios están en la columna 0, los promedios en la columna 1 y el pago que va a hacer está en la columna 2. Entonces vamos a recoger precio y está en la columna 0. Entonces i0. Y como llamamos a la instancia leer y hacemos uso de next double porque precio prom es del tipo double. Listo. Ahora vamos a recoger el promedio. Promedio está en la columna 1.
Entonces del mismo modo ponemos ingrese promedio. Ingresamos promedio del siguiente modo. Llamamos al mismo arreglo bidimensional precio prom, hacemos uso de i y ahora precio prom está en la columna 1. Entonces ponemos 1 igual a leer.nextDouble también. Ya está, con eso ya recogimos los tres datos principales. Ahora que nos falta el pago, pero el pago está condicionado al promedio y dice así, ¿no? Mira, si el promedio del último periodo es mayor o igual a 16, se le hará un descuento del 30% sobre la colegiatura y no se le cobrará el IGB. Entonces hacemos lo siguiente. Acá. Sí. ¿Dónde capturamos el promedio? Columna 1. Entonces aquí está, es este de aquí. Si precio prom I1 es mayor o igual a 16, clic derecho format para que nuestro código se ordene. Entonces, si precio prom es mayor, I1 es mayor o igual a 16, entonces, ¿qué va a hacer? Ya, importante revisar que dice si es mayor o igual. Se le hará un descuento del 30% y no se le cobrará IGB, entonces solamente le sacamos el 30%. Entonces ponemos aquí, ya, donde se va a guardar ese dato, en la columna 2, ¿no? Columna 2. Entonces ahí acá el primer dato se va a guardar en la fila 0 y la columna 2, ¿no? En este caso el primer dato de pago. Entonces lo que vamos a hacer es precio prom, le ponemos i y le ponemos 2, columna 2. Entonces va a ser igual, necesitamos sacarle el 30%, ya, el 30% de si es que es mayor a 16, ¿no? Entonces, pero hay un detalle ahí. Yo debo tener ya el costo de la colegiatura sin el descuento para sacarle, ¿no?, ese 30%. Podríamos hacerlo ahí mismo, en uno solo, ¿no? Entonces sería aquí donde he capturado el número. Aquí está el número de materia. Entonces lo que va a hacer es acá, número de materia por el precio. Entonces ahí tengo, ¿no?, el costo bruto, se diría, ¿no?, sin ningún descuento. Pero todo esto lo que debo hacer es restar por el mismo. Entonces aquí lo que voy a hacer es esto por 0.3. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero se va a ejecutar? Esta operación. Lo que primero va a hacer es, ¿no?, va a calcular el número de materias por el precio promedio, por el precio prom, ¿no?, que viene a ser el precio, y luego lo va a multiplicar por el 0.3, ¿no? Aquí le saca el 30%. Luego ese valor va a ser restado, ¿no?, el costo bruto
va a ser restado por el 30% que se va a obtener aquí. Y ahí obtenemos ¿no? el pago en este caso, si es que el promedio es mayor a 16. Caso contrario, si no es mayor a 16, a precio prom, o tomamos todo este dato y qué va a hacer. ¿Ya? Si dice que entonces ponemos de acuerdo al promedio, será un descuento 30% sobre la colegiatura y no se corre IGB. Ya. Si el promedio obtenido es menor a 16, deberé pagar la pensión completa, o sea, el precio bruto, la cual también incluye el IGB, ¿no? Entonces debe pagar también más el IGB. Entonces, si aquí ya tenemos el precio bruto sin ningún descuento, entonces aquí lo que va a hacer es debe sumar por el, vamos a ver, 19%, 0.19, y ya está. Entonces con eso ya obtenemos, con eso ya estaríamos llenando esta columna. Ahora lo importante que me dice que por cada iteración se debe mostrar cuánto debe pagar el alumno. Entonces esto debería estar dentro del for. Entonces aquí vamos a poner mostrar pago del alumno. Entonces aquí imprimimos el alumno paga y aquí le mostramos, concatenamos con la ruta, con el arreglo que ha recepcionado el cálculo dependiendo del promedio, ¿no? Si es mayor o menor a 16. Ya está. Entonces ya podemos probar. Entonces ejecutamos, ingrese el número de pagos. Vamos a hacer 3 pagos. Número de materias, vamos a poner 5 materias. El precio le vamos a poner 100. Entonces el promedio le vamos a poner 16. Entonces mira, fíjense aquí dice el alumno paga 350, ¿no? Entonces aquí de 500, ¿no? Porque el promedio es mayor a 16, le hice un descuento de 30% y obtienes 350 como resultado. Ahora aquí vamos a poner número de materias, vamos a darle el mismo precio y le vamos a poner el anterior, ¿no? Le ponemos acá un 14, ¿no? El promedio menor a 16. Y fíjense ahora ya no paga a los 500, ¿no? Se está pagando a los 500 más un 19% y llegando a 595. Y la tercera vez ponemos número de materias 10, precio 100 y el promedio le ponemos 11. También, ¿no? El costo total más un 19%. Bien, ya está funcionando, pero ahí no acaba la cosa, ahí no acaba el problema, ¿no? Se usa arreglos para capturar todos los datos que vas ingresando y que vas calculando, y luego debería mostrarse, ¿no? Deberíamos mostrar todos los datos capturados, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces continuamos aquí.
después del for, aquí vamos a poner reporte o salida. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? A ver, primero los títulos. Vamos a mostrar, el primero que se va a mostrar es número de materias. Vamos a poner aquí número de materias, número M. Voy a dejar un espacio y voy a poner /t, dos tabulaciones, el precio, ponemos precio, luego /t dos veces, le ponemos aquí el promedio, prom, luego /t dos tabulaciones más y vamos a ir al pago. Entonces ponemos aquí pago, ya está. Ahora todos los datos que hemos capturado en ambos arreglos deben ser recorridos, ¿no? Y mostrados. Entonces para eso vamos a hacer uso de, acá podemos comentar, recorrer los arreglos y mostrar todos los datos ingresados y calculados. Entonces aquí hacemos uso de un for también. Entonces podemos, para controlar este for, podemos seguir usando número, ¿no? Si tenemos un arreglo del tamaño del valor que hemos ingresado al inicio de la ejecución del programa, entonces también hemos creado un for para ingresar del mismo tamaño, de la misma cantidad de vueltas que coincide con el tamaño de del tamaño de filas o del número de filas de los arreglos. Entonces puedo también usar número, o también se puede hacer uso de cualquiera de los arreglos, ¿no? Número materia, y puedo llamar aquí a un método que se llama len, y con esto yo voy a obtener la dimensión del arreglo número materia, ¿no? Y también podrías trabajar con eso, pero para no complicarlos vamos a seguir trabajando con número. Entonces aquí vamos a recorrer. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué vamos a mostrar? Primero, de acuerdo al título, número de materias. Entonces, ¿dónde está el número de materias? Acá. Así que puedes escribir o copiar esto de aquí. Número de materia. Ya está. Concatenamos y aquí le damos los dos /t. Ya está. Más, que viene el precio. ¿Dónde capturamos el precio? Aquí. El precio y ya está. Más, le damos las tabulaciones y ahora que viene el pago. A ver, tenemos número de materia, precio, ahí el promedio. El promedio tenemos aquí. El promedio más, y necesitamos la tabulación, y por último donde hemos capturado el pago. El pago tenemos aquí y ya está. Con eso estaremos terminando el ejercicio y podríamos agregar aquí una línea de separación para que cuando muestra el pago de cada alumno separe una línea, ¿no? Y se vea algo más ordenado. Ejecutamos.
Ejecutamos. Ingresa el número de pagos, 3 pagos. Número de materias, 10. Precio, 100. Ingreso promedio, 16. Listo, ahí está la línea de separación. El primer alumno, ¿no? Por cada iteración muestra el pago, dice, ¿no? Entonces estamos mostrando ahí por cada iteración 700. Listo, y obviamente hay un descuento, ¿no? Porque el costo total sería 1000 y ya le quito el 30%. Número de materias, 10. 100, precio y el promedio 12. ¿Ya? Y aquí el alumno paga el costo completo más su IGB. El número de materias vamos a poner 5, precio 100, promedio 18. ¿Ya? Y como ven, tenemos aquí el resultado final, los datos, todos los datos ingresados que vienen a estas 3 columnas y el dato calculado que viene a ser los pagos. Bien, eso es todo por ahora y hasta una pronta nueva oportunidad. Muchas gracias.